Mira tu acá. Sí. ¿Cómo está Pedro? ¿Ah? Preguntar. ¿Quién se al codo? Ahí está. Está flaquito el codo. Ahí. ¿Te dio frío, güey? Sí. ¿De verdad? Estamos esperándome. ¿De verdad? Ya, vamos en la pantalla. Y ahora vamos a grabar. Grabar, ahí está. Ya, démosle. Entonces, vamos a comenzar nuestra actividad relacionada con este tema de... Ángelo, ¿se ve la pantalla, no? No. ¿El Ángelo? Aloha. Sí, ¿se ve o no? Ya, perfecto. Excelente. Entonces, Pues yo quería abrir no quiero desconectarme si te creo que me tendré que sí. Así que no. You speak English, huh? ahí. We will. No. Ya. Ya. Caso 3. Caso 3. Ya. ¿Se ve o no? ¿Se ve el problema? Ahí está la red. Bien, entonces, lo que vamos a comentar hoy día tiene relación con este caso, que ya por favor yo se lo entregué a ustedes, que es el caso de análisis de una red de potencia. Ahora aquí voy a tomar la libertad de dibujar el programa acá al lado, dado que me interesa comentar algunos aspectos, ¿cierto?, que estimo que son necesarios comentar. Entonces voy a dibujar el diagrama. Tenemos acá, tenemos entonces un generador, después tenemos un transformador, pero voy a hacerlo un poquito más, voy a hacerlo un poquito más grande acá afuera. Tenemos un generador, aquí están los terminales del generador, y aquí yo conecto un trafo y llego a la barra 1. Esta es la barra de la barra 1 con una línea que yo he llamado R1. Me conecto al SEM. De aquí tengo la barra, esta sería la barra 2. Y de aquí, ¿cierto?, me conecto con la línea 2, L2, y por acá me conecto con la línea 3. Esta es la barra 3. ¿Hay alguien en espera, no sé? Perdón. Después tengo en la barra 3, tengo una carga, ahí, y aquí tengo un trafo, un transformador, llego a la barra 4. Ahí, y aquí tengo una carga. A esta carga le voy a llamar carga 2, y esta es la carga 1.
carga. Entonces, esta es la red que nos están planteando, nos entregan la información de los elementos y nos dicen que yo conozco el voltaje en la barra 1. El voltaje en la barra 1 es un dato de mediciones de campo. Conozco el B1, conozco el B2, y conozco el B3. Conozco el B3. Fíjense que el B4 no lo conozco. Y por tanto va a ser parte del estudio, ¿cierto?, de evaluar ese voltaje. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen, primero, diagrama de impedancias en por unidad. Para llegar al diagrama de impedancia en por unidad, debemos hacer dos pasos intermedios, que lo vimos en el ejercicio anterior. Primer paso, valores base. Segundo caso, cálculo en por unidad. Y después del cálculo en por unidad, hacemos el diagrama de impedancia. Por tanto, para poder eventualmente trabajar con esto, tenemos que ordenarlo desde el punto de vista del cálculo en por unidad. Y por tanto, ¿qué nos dice el problema? El problema nos dice, fíjense, realizar cálculo en por unidad empleando potencia base 135 MVA. Por tanto, nos dan la potencia base 135 MVA. Y nos dicen que el voltaje base en la barra 1, voltaje base en la barra 1 es 110 kV. Para poder entonces, aquí tenemos el voltaje base en esta zona. El voltaje base aquí es 110 kV. ¿Qué área corresponde eso? La barra 1, la barra 2, la barra 3. La carga también y el set. Por tanto, ahí tenemos una zona. Ahora, sabemos que cada vez que nos encontremos con un transformador, necesariamente tenemos que definir una nueva base. Y por tanto, nos vamos al transformador principal, el del generador. Nos dice, generador 13,2 a 110. Por tanto, acá... Este transformador es 13,2 a 110. En consecuencia, si la tensión base en el lado secundario es 110, entonces el voltaje base acá será 13,2. La regla es simple. Voltaje de placa, 13,2 es a 110, como X es a 110. Y por tanto, en el trafo que está abajo, en el trafo de abajo, nos dicen 110 a 69. Y por tanto, ¿cuál es el voltaje base en esta zona? Será 69 kV. Y por tanto tenemos tres zonas. Si las ordenamos, será 13,2, 69, 110. Ahora aquí, acuérdense, no hay ningún orden. Ustedes fijan su ordenamiento. A estas ya pueden llamar zona 1, zona 2, zona 3. O da igual. Lo importante es ordenarse respecto de eso. Ahora, ¿quién está en la zona de 13,2? El generador. ¿Quién está en la zona del 69? La carga 2. Y por tanto identifico los elementos que hay en cada zona. Dicho esto, entonces partimos en este desarrollo con el cálculo, que aquí está ordenado. Fíjense, partimos con la definición de los valores base. Tengo la potencia base, voltaje base 110, 13,2, 69. Con la potencia base y el voltaje base calculo la corriente base de cada zona. Con la tensión al cuadrado, dividido por la potencia base, obtengo la impedancia base en cada zona. Los valores base, aquí estoy trabajando con 3 decimales, que es algo razonable. En por unidad, siempre 4. Pero los valores base podemos trabajar con 3 decimales. Después, cálculo en por unidad. En el cálculo en por unidad, recordemos, por unidad, en el caso de máquinas y trafos, tenemos que hacer cambio de base. Cambio de base. ¿Por qué?
Porque en el caso de las máquinas y los transformadores, el fabricante me entrega la Z del trafo y la X partido por F. En el caso de las líneas, ¿qué hacemos acá? Tomamos el valor en ohm de la línea y dividimos por la Z base respectiva. Si hay cargas, representamos la carga a través de una corriente. La corriente de la carga. ¿Cómo? La potencia de la carga partido por el voltaje de la carga conjugada. Y por tanto, los procedimientos, ya los comentamos en el ejercicio anterior, están definidos. Y por tanto, aquí yo los he ordenado. Fíjense. Primero, trabajo con las máquinas y los trafos. Tengo el valor que me da la placa. Este valor corresponde a el Z en porcentaje dividido por 100 para obtener el valor en por unidad. El ángulo, ¿cómo lo obtengo? A partir de la tangente a la menos 1 del X partido por F. Y por tanto, esta información la extraigo directamente de los datos de placa de los equipos. Ahora, ¿qué hago ahora? En el caso de las máquinas y transformadores, debo hacer cambio de base. El cambio de base significa hacer corrección por potencia y por voltaje. Si es por potencia, arriba, ¿qué va? La potencia base. Abajo, ¿qué va? La potencia nominal del equipo. Y por tanto, para el generador, la potencia base 135, la potencia del generador 115. Para el trafo T1, 135, 125. Para el trafo T2, 135 y 80. Corrección por potencia. Y después corrección por voltaje. Arriba, el voltaje de placa del equipo. Abajo, el voltaje base donde está ubicado este equipo. Ahora aquí, en el caso de los transformadores, recordemos, yo les sugerí siempre trabajar con el lado primario, pero ustedes también pueden trabajar con el voltaje secundario, da igual. Yo he trabajado aquí con el voltaje, en este caso, ¿cierto? Fíjense, para el generador, el voltaje de placa 13,8, el voltaje base donde está ubicado el generador 13,2 al cuadrado. El trafo T1, aquí coincide el voltaje de la placa con el voltaje del lado primario del transformador. Y acá, en el transformador T2, coincide el voltaje de la placa primario con el voltaje base del transformador. Aquí yo también había puesto aquí, si quiero trabajar con el secundario, había puesto 69 partido por 69. ¿Está lo mismo? Aquí sí yo les planteo una propuesta de ordenar, seguir, siempre aplicar el mismo criterio, para que, ¿cierto?, uno adquiera el hábito. Ahora, en el caso de las líneas, me dan la Z, pero me la dan R más JX. Por tanto, ¿qué es lo que debo hacer ahí primero? Pasar de la forma rectangular a la polar. Y después, ¿por qué debo dividir? Por el voltaje base. ¿Cuál voltaje base? El voltaje base de la zona donde está ubicada la línea. Todas las líneas, las tres líneas están ubicadas en la zona de 110. Y por tanto, ¿cuál es el voltaje base que debo ocupar? 89,63. Y aquí, por favor, insisto, existen desafortunadamente, estadísticamente, errores, y dentro de errores está el no seleccionar correctamente el valor. Por eso es que es importante tener claridad respecto de la zona donde está el equipo para poder emplear el valor base que corresponde. Profesor, ¿ese va a estar en el video? ¿Cuál? El voltaje base 110. El voltaje base que yo les doy acá es 110. Pero eso está en Este voltaje yo se lo entrego. Les digo voltaje base 110 en la barra 1. ¿No? Por tanto, si la barra 1 está en 110, la línea está en 110, la línea de 2 está en 110, el 3 está en 110, la barra 2 está en 110, porque están en el mismo nivel de tensión. ¿Sí? La barra del mismo voltaje esa... Ahora aquí, acuérdate, si esto no está con carga, si no hay carga conectada, esta línea conecta la barra 2 con la barra 1. Y por tanto, si aquí hay 110 y no hay carga por aquí, ¿cuál será la tensión que llega a la barra 2? La misma. Están al mismo potencial. Por eso que aquí yo digo que la barra 1, 2 y 3 están en 110, al igual que esta carga que está conectada en la barra 3 en 110, y el set que también está en 110. Para efectos de esto. ¿Sí?
Ahora, fíjense, tenemos entonces en este cálculo el valor en la forma polar de cada línea. ¿De dónde sale esta forma polar? De tomar el R más JX, que es forma rectangular, y pasarlo a la forma polar. Eso ustedes lo pueden hacer directamente de la calculadora. Ahora, eso es importante, ¿cierto? Que ustedes adquieran, mi sugerencia, el hábito de conocer la calculadora que van a ocupar. Acostúmbrense a trabajarla, porque de repente cada calculadora tiene sus propias reglas, sus propias formas de usarla. Y por tanto es importante que adquieran ese afecto, ese cariño por la calculadora, porque eso va a significar también que van a poder emplear y van a poder dominar la calculadora. Ahora, aquí una de las cosas que quiero tener o dejar presente es que las calculadoras trabajan con grad y de Gray. Y por tanto hay que ser cuidadosos. Si trabajan con grad, no les va a dar este resultado. Tienen que trabajar con de Gray. Por tanto, ahí hay funciones en la calculadora que ustedes tienen que revisar. Ahora, ¿cómo se van a dar cuenta de eso? Bueno, desarrollando este cálculo. Ahora, tenemos entonces el valor asociado. Cambio de base, calcular la z base y después queda la carga. La carga, esta. Yo conozco la potencia de esta carga. Aquí está. La conozco en la forma P más JQ. Aquí la dejo en la forma polar. Esta carga está en valores reales. Lo divido por la potencia base. Yo obtengo la S de la carga en por unidad. ¿Qué hago ahora? La corriente de la carga será la potencia de la carga dividido por el voltaje de la carga. La carga, ¿dónde está conectada? En la barra 3. Por tanto, ¿qué voltaje es ese? El voltaje en la barra 3. Hago este cociente y el resultado lo conjugo. ¿Qué es lo que está planteado acá? Aquí será la potencia de la carga en por unidad dividido por el voltaje en la barra 3 y esto conjuga. Yo obtengo la corriente que impone o que necesita o que demanda de la red esa carga que está conectada en la barra 3. Tenemos el cálculo en por unidad. Valores base, cálculo en por unidad. Ahora estoy en condiciones de dibujar el diagrama de impedancia. Y por tanto, lo que yo hago acá es, para las fuentes, los generadores o los motores, dibujo un T20. Para los transformadores, una impedancia serie. Para la línea, una impedancia serie. Y por tanto, de acuerdo a esto, yo tomo los datos y construyo mi diagrama de impedancia. Donde aquí, notemos, tenemos la máquina, el trafo, las líneas, el trafo y abajito, ¿cierto? No me alcanzó, voy a disminuir un poquito esto. Y aquí abajo está la barra 4 con la carga que está conectada aquí. La carga 1. ¿La? Ahora, aquí, como yo voy a formar el YBUS, la carga no la incorporé, porque no interesa, no participa. ¿Sí? Para los otros estudios sí habría que incluirlo. Entonces aquí, para no incordiar con este diagrama, dejé solamente el diagrama que vamos a ocupar, para formar el YBUS. ¿Cuántas barras tenemos? 1, 2, 3, 4. En consecuencia, el YBUS es de 4 por 4. Ahora, ¿cómo calculo los elementos del YBUS? Aquí, recordemos, es conveniente, primero, formar los elementos de la diagonal principal. Porque para calcular los elementos de la diagonal principal, yo aplico una técnica, sumo las admitancias. Y por tanto, fíjense, a la barra 1, ¿qué admitancia le conecto a esta barra? La línea L2, la línea L1. Y acá, fíjense, aquí tengo 2, pero resulta que, y aquí 1 partido por Z del generador
más 1 partido por z del trafo no es igual a 1 partido por z del trafo más z del generador. Esta propiedad lamentablemente no se cumple. Por la relación. Por tanto, aquí... ¿Es la última, no? Entonces? ¿Ah? ¿Es la última que se da? La No. que está más cercana a la No, barra. entonces aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando yo tengo dos elementos en serie, lo que deben hacer es sumar estas dos impedancias, sumarlas, y el resultado invertirlo. ¿Sí? Porque aquí no puedo sacar la admitancia de este, la admitancia de ese, y después sumarla. Porque si yo hago eso, saco la admitancia del generador y saco la admitancia del transformador, si yo sumo la admitancia, eso no me da igual a 1 partido por la ZT más ZG, que es lo que corresponde. Por tanto, ¿qué es lo que debo hacer acá? Primero, cuando tengo dos elementos o más en serie, primero debo sumar las impedancias, las sumo, y luego invierto. ¿Sí? De acuerdo a esto, tenemos entonces la resultante de esta suma, inverso, más la línea 1, más la línea 2. Si hago el cálculo, me da este orden. Profesor, pero ahí tiene admitancia usted. Claro, pero estas son zetas. Ah, Estas son zetas. Aquí he puesto las zetas. Acuérdense que yo les dije que una vez que ustedes calculan las zetas, tienen que poner aquí abajito, entre paréntesis, la admitancia. Y esas son las que ustedes van a usar cuando se trata de llevar. ¿Sí? Ahora, en el caso de los dos elementos que están conectados en serie, primero deben sumar las zetas. Y la resultante la invierten y ahí ponen el valor entre paréntesis. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, fíjense, ¿qué pasa con la Y22? Con esta. Y22, fila y columna 2. Me voy a la barra 2. Esta es la barra 2. ¿Qué elementos están conectados? Línea 1 y la línea 3. Por tanto, sumo las admitancias. Después, 3,3. Me voy a la barra 3. Tengo la Z del trafo. Por tanto, invierto esto y obtengo la admitancia del trafo, la admitancia de la línea L1, la admitancia de la línea L2. Sumo los tres elementos y obtengo el Y33. Este, ¿cómo lo obtengo? Eso es la barra 4. Me paro en la barra 4, aquí. Abajo tengo carga, no participa. Y por tanto me queda solamente la admitancia del transformador, que sería este. Y calculo en consecuencia los elementos de la diagonal principal primero. ¿Qué hago ahora? Una vez que ya tengo los elementos de la diagonal principal, me muevo por la fila. Este elemento aquí corresponde a la fila 1, columna 2. Por tanto, esto será menos la admitancia que está conectada entre la barra 1 y la barra 2. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo digo menos A con ángulo de phi, este menos A lo puedo incorporar sumando 180 al ángulo y elimino el negativo. Por eso es que aquí, si ustedes se dan cuenta, no aparece el negativo, porque ese negativo lo he incorporado en el ángulo. Ahora, si este tema a ustedes les incorde, lo dejan tal cual, menos 6,4 con el ángulo negativo. ¿Sí? Ahí tienen que buscar ustedes la comodidad. Ambos casos también. Pero aquí yo en realidad, cuando busco formar matrices, trato de evitar que los números sean negativos. Es una cuestión de formación, digamos, o de deformación. Pero es un tema que tampoco yo se los quiero imponer. Ustedes pueden poner menos 6,4 con ángulo de menos 82,4. Ahora, fíjense, este elemento, fila 1, columna 3, 1, 3. Por tanto, ¿qué va aquí? Va menos la admitancia que está conectada entre la barra 1 y la barra 3. La 1 y la 3. Sería la admitancia de la línea L2. Aquí, fila 1, columna 4, 1, 4. Entre la barra 1 y la barra 4. Fíjense que entre la barra 1 y la 4 no hay algo conectado directamente. Y por tanto parece. Tengo la fila, reemplazo en la columna. Fila 1 y columna 1 son iguales, porque la matriz es simétrica.
Para la segunda fila, este elemento ya lo calculé acá. Está listo. Este elemento está listo, me falta este. Fila 2, columna 3. 2, 3. Por tanto, ahí va el negativo de la admitancia entre la barra 2 y la barra 3. Es decir, la admitancia de la línea de 3. Después, 2, 4. Entre la barra 2 y la 4 no hay nada conectado directamente. Por tanto, vale 0. La segunda fila y la segunda columna son iguales. Por tanto, replico estos datos. Y me queda solamente para la fila 3. Fíjense, el 3.1 está listo. 3.2 está listo. 3.3 está listo. Me queda el 3.4. 3.4. ¿Qué significa esto? Menos la admitancia que está entre la barra 3 y la barra 4. Entre la barra 3 y la barra 4 es exactamente la admitancia del transformador T2. Ahí está. Son iguales y aquí son iguales. Fíjense que aquí está la diferencia. Aquí debería ser menos negativo con menos 83. Pero aquí le sumo los 180 y me queda positivo y algo 94. Por tanto, esta, insisto, ustedes pueden poner menos A, ángulo phi, opcional, para los elementos mutuos, o pueden poner A con ángulo phi más 180. La decisión la toman ustedes. Ambos casos están bien. Ahora, hemos construido el YBus. ¿Qué viene ahora? Fíjense, en el problema nos dicen ahora, en el problema, corriente por unidad en las líneas. Entonces, fíjense, corrientes en las líneas. Y aquí, por favor, yo puedo definir esta corriente en la línea 2. Esta corriente, ¿de dónde hasta dónde va? Va de la barra 1 a la barra 3. Por tanto, yo puedo definir la corriente 1, 3. ¿Y cómo la debo calcular? La corriente entre dos nudos es la diferencia de potencial dividido por la impedancia entre los dos nudos, que sería en este caso Z de la línea 2. Si yo definí la corriente 1, 3, también puedo definir la corriente 3, 1. Yo no sé si la corriente baja o sube, y por tanto defino también la I 3, 1. La I 3, 1, ¿cómo será? En los subíndices me dice los voltajes. B3 menos B1 dividido por la Z de la línea 2. Ahora, ¿cómo debiesen ser numéricamente estas dos corrientes? Si aquí entre medio no hay nada. Deberían ser iguales, pero de signo contrario. ¿Sí? ¿Se entiende? Por tanto, tengo la 1, 3, la 3, 1. Después, tengo la 1, 2 y tengo la corriente 2, 1. ¿Cómo calculo la corriente? 1, 2. Los subíndices me indican los voltajes. B1 menos B2 dividido por la Z de la línea 1. Si he definido la I1, 2, también puedo definir la I2, 1. Los subíndices me indican los voltajes. B2 menos B1 partido por la Z de la línea 1. Y finalmente tengo la corriente I2, 3 y la corriente I3, 2. A ambos lados, en ambos sentidos. Y por tanto, ¿cuánto vale la corriente I2, 3? De 2 a 3 será B2 menos B3 partido por la Z. ¿De qué línea estamos hablando acá? La línea L3. Y también defino la corriente 3, 2 como B3 menos B2 partido por la Z de la línea 3. Y aquí, por favor, quiero poner énfasis en esto.
aquí estas restas son fasoriales. Por tanto, aquí no resto solamente el módulo, debo considerar el módulo y la fase. Uno de repente dentro de la vorágine dice el B2 tanto, B3 tanto, y solamente resta los módulos. Aquí debo restar el valor de la tensión tanto en módulo como en fase. Y aquí la Z también está en la forma polar. Por tanto, a partir de esto, a partir de esta explicación, aquí tengo el cálculo de las corrientes. Tengo corriente en la línea 1 y 1, 2 y 2, 1. Los valores son iguales. Si a esta le resto 180, obtengo la de ella. Y por tanto, tengo la línea 2, 1, 3, 3, 1, la línea 3, en la línea 3, 2, 3, 3, 2, y tengo las corrientes en ambos centros. Ahora, ¿por qué es importante las corrientes? Porque con las corrientes yo voy a calcular después las potencias. Acuérdense que la potencia es V por I conjugado. Si conozco la I y conozco el voltaje, puedo calcular la potencia transferida entre cada una de las líneas. Dígame, dígame. ¿Hay que hacerlo en ambos sentidos? ¿Ah? ¿Hay que hacerlo en ambos sentidos o solamente podemos coger un...? Claro, lo que sucede es que, como el problema pide pérdida, entonces, para poder calcular las pérdidas, yo debo saber cuánto salió y cuánto llegó. ¿Estamos? Si hago la diferencia entre lo que salió y lo que llegó, puedo calcular las pérdidas en las líneas. Por tanto, acá, si me piden evaluar pérdida, necesito calcular ambos centros. ¿Sí? Que sea una habitualidad. A tal punto de que, mira, si no me lo preguntan, igual lo hago, porque me divierte. ¿Estamos? Esto me entretiene. ¿Estamos? Yo estoy disfrutando con esto. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora, tenemos en consecuencia la definición. Ahora, ¿qué nos piden después? Tensión en la barra 4. Si el ángulo es positivo, le restamos 180. Si es negativo, se lo sumamos. Claro, si aquí fuera negativo, si aquí va con signo negativo atrás. No, ahí. No, aquí lo que pasa es que si yo analizo esto, ¿cuál es la diferencia entre la fase de uno y otro? Básicamente que hay 180 grados de diferencia. Claro que sí. Pero ustedes trabajan con este valor y este valor. Tal cual, con ese valor y esa fase. Que yo me refiero a que si, por ejemplo, le restara 180 a la otra, le daría 180. Claro, o sea, hay un tema de redondeo ahí de por medio. Aquí reconozco que en el ángulo debía haber puesto 4 decimales. Ahí que aquí pequé, digamos, de un poco rebelde, porque siempre debo trabajar con 4 decimales. En los ángulos y en los módulos. Siempre 4 decimales. ¿Sí? Y así reduzco esta suerte de error que acabo de encontrar, que es de un error de un grado. Entonces, fíjense, tensión en la barra 4. Me están pidiendo este voltaje. Entonces, aquí voy a hacerlo a este lado. Fíjense, tengo la barra 3. Aquí tengo la impedancia del tráfego, ZT2. Y aquí tengo la barra 4. Ahora, fíjense en la barra 3. ¿Qué corrientes están llegando en la barra 3? Ahí se está llegando la I13 y la... Viene una corriente de la barra 2 y 213. Y la I13. Hola. Viene de la otra línea, viene la corriente I13. Y además en la barra 3 tengo una corriente en la carga. Por tanto, la pregunta es, ¿cuánta corriente pasa por aquí? Que le voy a llamar I total. O sea, es un nudo al final. Al final la barra 3 se transforma en un nudo, ¿sabes? Por tanto, ¿cuánta corriente pasa por el transformador T2? Y 1,3 más. Todo lo que entra, I2,3. igual lo que sale. Por tanto, la IT será, ¿qué es lo que entra? I1,3 Y dos- más I2,3. Menos
Esto es lo que entra. ¿Y qué es lo que sale? IC. Y todo. ¿Sí? Por tanto, ¿cuál es la corriente que pasa por el transformador? La suma de las corrientes que vienen de las líneas menos lo que se va a la carga. Y ahora aplico LVK. Si aplico LVK, ¿qué digo yo? El voltaje V4 será el voltaje V3 menos la Z del trafo por la corriente total que está pasando. ¿Qué es lo que yo sé de antemano? Que este resultado, como es en por unidad, es un voltaje que tiene que estar entre 0,95 y 1,05. Si por alguna razón me equivoco en algún cálculo aquí, ese voltaje probablemente me va a dar fuera de ese rango. Por tanto, aquí cuando ustedes calculen voltajes en por unidad, acuérdense, el voltaje en la barra 4, antes de hacer cualquier cálculo, tiene que estar en este rango. El módulo, si no está en ese rango, desafortunadamente algo me he equivocado. ¿Y qué debo hacer entonces? Por favor, se los pido, no sigan calculando. Retrocedan y busquen dónde está el error. ¿Sí? ¿Qué se debe? Es porque la variación de voltaje no debiese oscilar más allá. Claro, porque estamos trabajando en redes reales. Y esta red es una red real, es una red que está operativa. Y por tanto, si está operativa, está dentro de los rangos que establece la norma. ¿Sí? Entonces aquí, fíjense, tensión en la barra 4. Hicimos el desarrollo. Perdón. Fíjense, voltaje en la barra 4 es el voltaje en la barra 3 menos la caída de tensión en la impedancia del transformador por la corriente total. Y la corriente total, ¿cómo la obtuvimos? Haciendo suma de corriente en el número. Y por tanto me quedan I1 3 más I2 3 menos la corriente de la carga. Desarrollando, chas chas, me da la corriente total. Conozco el voltaje en la barra 3, me lo dan. Conozco la impedancia del tráfico. Conozco la corriente total. Desarrollando, me da este valor. Observo el voltaje. ¿Está entre 0,95 y 1,05? Sí. Esto equivale a un 98% del voltaje, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo es que la tensión en la barra 4 va a ser un 98% del voltaje base. Por tanto, ¿qué voltaje sería ese entonces en la barra 4? El voltaje en la barra 4 será 0,9808 por el voltaje base, que es 69. Y eso me da, si me hacen el cálculo, ¿cuánto debería ser? Acuérdense, para pasar un valor real, para pasar un valor por unidad, un valor real, multiplico por el valor base. Como estoy en la barra 4 el voltaje base es 69 por el valor de la tensión, y eso me daría 67 como algo. 67, 52. 52. Ah, no, 67. 67, no, 52. 52. Sí. No, 67, 57, 52. Con tres decimales. 67, 67, 52. Así. ¿Está? Entonces aquí tengo el valor real en kilovolt que estaría recibiendo la carga. No es 69, porque la red presenta caída de tensión. Pero es una tensión que está dentro de este rango. Y por tanto, como está dentro de este rango, ¿cierto? Se entiende que es un rango razonable. ¿Sí? Ahora, dudas, por favor, dudas de este caso. De la malla que hicimos aquí. LVK, fíjense por favor, estamos aplicando, discúlpenlo poco, LVK, LSK, nada más. ¿Sí? Ahora, nos dicen potencia que está conectada a la carga. Potencia. ¿Cuánta potencia está conectada en esta barra? La potencia de la carga. La potencia de la carga, yo sé que es V por I conjugado. Esa es la definición. ¿Qué voltaje? ¿Dónde está conectada la carga? V4. ¿Qué corriente es la que pasa por aquí? La IT, que es la total. Y por tanto, reemplazando V por I conjugado, me aparece la potencia que pide la carga. Aquí está. V de la barra 4 por la IT conjugado. Desarrollando me da este valor.
Esto está en la forma polar. Fíjense, de aquí de inmediato, ¿cuál es el factor de potencia de la carga? El factor de potencia está definido por el coseno del ángulo de la potencia. Y por tanto sería coseno de 4,891. Y ahí tendría el factor de potencia de la carga. Ahora, como me piden, No, esa es la potencia. esta es la potencia. Ah, Esta es la potencia, el S. Ahora, este es el S en la forma polar. Paso a la forma rectangular. La parte real, la parte imaginaria. Por favor, aquí estamos trabajando en por unidad. Por tanto, ¿cómo paso este valor de por unidad a real? Multiplico por la potencia base, 135. La parte activa, megawatt. La parte reactiva, MVAR. ¿Sí? Y por tanto, si ahora tomo el valor en por unidad y lo multiplico por la potencia base, me da que la potencia activa que pide la carga, 74.14 megawatt, la potencia reactiva que pide la carga, 6.35 megawatt. Y he determinado con la información de voltajes y el cálculo, ¿cierto?, de LRK y LSK, la carga que está conectada. Tenemos entonces la forma de poder evaluar cuánta carga se demanda en un punto específico de la red a partir de la definición del V por I cúbico. Tenemos entonces el planteamiento. Ahora, ¿qué nos piden después? Tensión en el generador. Fíjense, dibujémosla acá de nuevo. Dibujémosla acá. Tengo el generador. Profe, ahí ¿Qué? la bola meter. ¿Dónde? Ah, ¿le puso al 6 o qué? ¿O le puso toda la...? No. Aquí son megawatt porque es P. Ah, ya. GMVR porque es P. Ah, que sí que era la unidad Sí. esta del S. Ahora, si tú multiplicas esto por la potencia base, ahí te aparecen MVA. Pero acuérdense, ustedes calculan la potencia aparente, polar, lo pasan a real imaginario. Aquí no pueden poner unidades, porque aquí están por unidad. Para pasar a por unidad, de por unidad a real, debo multiplicar por la potencia base. ¿Sí? Y por tanto, la parte real del S sabemos que es P. La parte imaginaria del S sabemos que es P. Y tenemos la descomposición. Ahora, no sé si la creé la duda, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ahí. No, que no había visto el... Ahora fíjense, tengo el generador. Este generador tiene su impedancia. La impedancia del generador. Y luego están los terminales. Aquí está el voltaje en terminales. Esta reactancia del generador es el bobinado. Por tanto, los terminales están fuera del bobinado. ¿Sí? Esto es un aspecto, un detalle sublime, porque alguien podría decir que aquí está el voltaje en terminal. Pero los terminales están aguas afuera, por decirlo de alguna forma, del bobinado. Y este es el bobinado. Por tanto, esto no aplica. De acuerdo a esto, me piden este voltaje. No conozco la tensión interna. Por tanto, no puedo hacer malla por aquí. Me voy más atrás. Tengo la impedancia del tráfico. Y llego a la barra 1. Y conozco el voltaje en la barra 1. Por tanto, aquí sí puedo hacer malla. De acuerdo a esto, fíjense. La corriente va hacia allá. La corriente va del generador a la fuente. Y por tanto, ¿qué digo yo? Fíjense, malla PT menos la Z del trafo 1 por la corriente del generador, pongámosle esto corriente del generador, menos B1 es igual a Z. Malla en esta rama. Por tanto, ¿cuánto vale el BT? Será B1 más Z del trafo 1 por la corriente. El error que se comete en los generadores es que se resta.
aplicando lo bestia, esto que está acá. Perdonad la expresión. Disculpe, yo tengo que decirle, de repente tengo palabras pegadas, digamos, pero por favor, eso en un contexto coloquial. No es que me refiera a ustedes que sean una peste. Es un tema coloquial. Ahora voy a conversar con cada uno de ustedes, si les incomoda voy a sacar esa palabra, la tengo pegada. Estamos. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí el LBK me dio negativo por las polaridades, pero aquí es al revés, se suma, porque estoy calculando el voltaje en la fuente, no en la carga. Ahora, fíjense, ¿cuánto vale la corriente que entrega el generador? Entonces, ahí está la línea L1 y aquí está la línea L2. Suma de 1, 3 más. Por tanto, la línea L1 va hasta la barra 2. La línea L2 va hasta la barra 3. Por tanto, yo tengo la corriente de 1 a 2 y la corriente que va de 1 a 3. Por tanto, si hago suma de corriente en el nudo 1, todo lo que entra es igual a lo que sale. ¿Cuánto vale la IT? Aquí será I12 más I1. Si hubiera en la barra 1 una carga, ¿estamos? Supongamos que aquí hubiese una carga en la barra 1. ¿Qué deberíamos hacer ahí? A las corrientes I13 y I12 deberíamos sumar a la corriente la carga. En este caso, como no hay carga, tengo solamente las corrientes en el. ¿Sí? ¿Se entiende? Por tanto, de acuerdo a esto, aquí está, ¿ves? El voltaje del generador es el voltaje en la barra 1 más ZT1 por IG. La IG es la suma de las dos corrientes de la línea. Ahí tengo desarrollado el cálculo. Y por tanto, de acuerdo a esto, el voltaje del generador, reemplazando el voltaje en la barra 1, la Z del trafo, la corriente IG recién calculada, tengo el voltaje en los terminales. El voltaje está entre 0,95 y 1,05. ¿Este valor está en el rango? Sí. Por tanto, es probable que el resultado esté correcto. Si está fuera de rango, no es probable, es que se han equivocado. Y por tanto, por eso es que es importante cuando uno calcula voltajes, siempre ir haciendo un check de si está o no está en el rango. ¿Sí? Ahora, fíjense, tengo la corriente del generador, tengo el voltaje del generador, por tanto puedo calcular la potencia del generador. P por I conjugada, porque estoy trabajando en por unidad. Aquí no está la raíz de 3, estoy trabajando en tanto por 1. Conozco el voltaje del generador, conozco la corriente, desarrollando me da esto. Fíjense, la potencia del generador. Y aquí tengo el ángulo del generador. ¿Cómo me dio el ángulo? Me dio negativo. Es decir, la potencia reactiva no sale, está entrando. La máquina está operando subexcitada, consumiendo reactivo. ¿Está? Y por tanto, esta es la forma polar. Arriba tengo la forma polar. ¿Qué hago ahora? Paso a la forma rectangular. En por unidad. ¿Qué hago ahora? Multiplico por la potencia base, ambos términos. Y obtengo entonces la potencia del generador. La parte real, P, la parte imaginaria. Factor de potencia, ¿cuánto sería? Coseno de 4,05. ¿Cuánto me da el coseno de 4,05? 0,99. Acuérdense, por favor, de máquina, un generador no puede tener un factor de potencia más abajo de 0,85 capacitivo ni 0,85 inductivo. Ese es el rango del factor de potencia de un generador. Si a mí me hubiese dado factor de potencia ahí 0,7, digo no, algo está mal. Porque un generador no puede trabajar con factor de potencia 0,7. Y por tanto, lo que vemos acá es que el rango que nos dio 0,99 está aquí. 0,99 capacitivo está dentro de este rango.
y por tanto el resultado es razonable. Y para los bancos condensadores eran 0,96. No, el otro factor de potencia de un punto específico. Ah, ya. Acuérdate que en el punto del empalme, por ejemplo en el CEN tendría que estar aquí entre 0,96, 0,98 capacitivo y 0,96 inductivo. Porque estamos arriba de 30 kilos. Ahora, tenemos entonces, fíjense, aprovechemos el tiro. ¿Cuál es la carga del generador? ¿Cuál es el porcentaje de carga del generador? El porcentaje de carga del generador será la potencia que está entregando 0,6466 por unidad por 135 MVA, que es la potencia base, dividido por la potencia nominal. ¿Cuál es la potencia nominal del generador? La potencia en MVA, ¿cuánto es? 135, ¿no? 100. ¿Cuánto es? El enunciado está. ¿Cuánto da la potencia del generador? 115. 115. Es la potencia real partido por la potencia nominal. Y esto por 100. Para sacar un porcentaje. ¿Y esto cuánto me da, por favor? Si me hacen el cálculo. ¿Cuánto da? 75,99. 90%. ¿Qué vemos? Que el generador está trabajando un 75% de su carga. Si aquí no hubiese dado 110%, un generador no puede trabajar con sobrecarga. Porque si estuviera con sobrecarga ya habría caído quebrado. Habría perdido sincronismo. ¿Sí? Por tanto, este resultado también es razonable. Aquí hay un 25% todavía de potencia disponible frente a alguna eventual demanda transitoria de la instalación, sin que eso signifique en la práctica un riesgo para el generador. Tenemos entonces potencia del generador y está operando subexcitado, recordemos, sobreexcitado cuando un elemento entrega reactivos. Subexcitado es cuando consume reactivos. Y la palabra sobre o subexcitado solamente se aplica a la potencia reactiva. Yo no puedo evaluar si una máquina opera subexcitada o sobreexcitada analizando la potencia activa. Solamente es sobre la potencia reactiva. ¿Sí? Ahora, tenemos la potencia del generador. Potencia en las barras. Las barras. Y aquí está, ¿ven? Fíjense. La potencia, aquí tenemos la corriente. Corriente. Y ahora quiero las potencias. Es decir, ¿cuánta potencia está bajando? ¿Cuánta potencia está saliendo de aquí? ¿Cuánta potencia sale de ahí? ¿Cuánta potencia sale de ahí? ¿Cuánta potencia está saliendo de la barra 2 a la 3? ¿Y cuánta potencia sale de la 3 a la 2? Y aquí, por favor, fíjense. Voy a poner la expresión. De dos valores, cualquiera. Perdón, ¿puedo cargar? ¿Sí? Entonces, fíjense. La potencia, por ejemplo, la 3.1. ¿Dónde estoy midiendo? ¿Dónde estoy parado? Siempre en el primer subíndice. Por tanto, ¿dónde estoy parado aquí? En la barra 3. Por tanto, será el voltaje en la barra 3 por la corriente 3, 1 conjugado. Si ahora digo potencia 2.13, ¿dónde estoy parado? En la barra 2. Primer subíndice me indica dónde estoy. Por tanto, ahí será P2 por la corriente 2.3 conjugada. Si digo la potencia 1.2, ¿dónde estoy posicionado? En la barra 1, donde el voltaje vale V1.
por la corriente 1,2 conjugada. Y por lo tanto, fíjense, potencia 1,2, P1, porque estoy en la vaga 1, por I1,2 conjugado. Conozco la tensión, calculé la corriente antes, aquí tengo la potencia en la forma polar. ¿Qué hago ahora? De la forma polar paso a la rectangular. La parte real, P, la parte imaginaria, Q. Esto está en por unidad. Multiplico por la potencia base y me da, fíjense, 5,76 megawatt menos J13,91. Entonces, esa es la potencia 1,2. ¿Cómo es la potencia activa 1,2? Positiva. Por tanto, me está diciendo ese resultado que de aquí van 5,76 megawatts. La reactiva va hacia allá, ¿o no? Cuando el signo es negativo, igual que la corriente, si el signo es negativo, ¿qué significa? Que el sentido es el opuesto. Por tanto, aquí, en vez de la potencia ir hacia allá, está llegando. ¿Y cuánto está llegando? 13,91 MVA. Potencia 2,1. Aquí está, 2,1. Estoy en la barra 2. P2 por I2,1 conjugado. Tengo, reemplazo los datos. Obtengo la potencia en la forma polar. Y aquí me da, fíjense, la potencia activa me dio negativa, la potencia reactiva me dio positiva. Esto está en por unidad. Multiplico por la potencia base. Me da menos 5,72 megawatts. Es decir, la 2,1, la 2,1 va hacia allá. Si la P me dio negativa, ¿qué significa? Que el sentido es el opuesto. Por tanto, la potencia activa es 5,72 megawatts. Y la reactiva, ¿cómo me dio? Me dio positiva, por tanto el sentido está bien. La potencia reactiva aquí va hacia allá. ¿Y cuánto vale? 14,18 MVA. Y por tanto, aquí tenemos un ejemplo. La potencia activa en un sentido, la reactiva en otro. Ahora, por favor, notemos, hagamos un análisis de la línea 1. Salen 5,76. Llegan 5,72. ¿Qué pasa con la diferencia? Se consume la línea de transmisión. Se pierde la línea. Por tanto, de acuerdo a esto, fíjense, en el caso de la línea 1, en la línea 1, ¿cuánta potencia sale? Sale 5,76 megawatts. ¿Cuánta potencia activa llega? 5,72 megawatts. Por tanto, ¿cuál es la potencia de pérdidas en la línea 1? La diferencia, 0,04 megawatts. Y aquí, por favor, aparece otro concepto: la eficiencia de la línea 1. ¿Cómo calculo la eficiencia? ¿Cuánto aquí llegó respecto de cuánto salió? Por 100. Por tanto, ¿cuánta potencia llegó? 5,72. ¿Cuánta potencia salió? 5,76 por 100. Y eso me da, por favor, 99,3%. Para que una línea en una red eléctrica opere correctamente, la eficiencia siempre tiene que ser mayor al 98%.
Si me da por debajo del 38%, sería que algo está mal. Pero, ¿cómo lo calculan siendo que las cargas son variables? Claro, porque aquí estamos evaluando un escenario. Este es un escenario. Si cambia esta carga 2 o cambia la carga 1, van a cambiar los voltajes. Y ahí aparece otro problema. ¿Estamos? Otra situación. Y habrá que evaluar otra eficiencia. Entonces aquí, ¿qué es lo que uno hace para evaluar escenarios? Plantea las peores condiciones. La peor condición sería la máxima carga aquí, la máxima carga acá, y después la mínima carga aquí y la mínima carga aquí. Y se va a extremos. Mayor demanda o demanda máxima y demanda mínima. Y ahí tiene los rangos. ¿Sí? Ahora, aquí por favor, ¿por qué hemos podido hacer esto? Porque conocemos los voltajes. Los voltajes nos dan. La pregunta es, ¿qué pasa si no conocemos los voltajes? ¿Podremos hacer este cálculo de la corriente y la potencia si no conocemos los voltajes en la barra? No podemos. Por tanto, ¿cómo yo puedo calcular estos voltajes? A través del estudio de flujo de carga. Pero esos voltajes no están definidos ahí por transformadores, por generador, por ejemplo. Estos son voltajes que se obtienen de medidas de campo, pero la pregunta es, si no tengo mediciones de campo, ¿cómo lo puedo obtener? Entonces, esto es lo que ustedes van a ver después con el profesor Yandy. Este es un método iterativo. Eso es como lo real. Real. Y lo teórico es lo que dice la placa, en este caso, por ejemplo, del transformador. Claro, una cosa es el valor de placa y otra cosa es la tensión real de operación. En nuestras casas, pensemos que tenemos un empalme monofásico. En nuestra casa debería llegar a los 220. Pero si yo mido, va a haber 218, 215. Entonces, yo puedo hacer una estimación conociendo la forma de la red, la topología de la red y conociendo las cargas conectadas. Yo puedo hacer una estimación del voltaje esperado en la red. Y esa estimación se hace a través de este método. Por tanto, ahora nosotros, en la unidad número 1, yo les voy a dar los voltajes de operación. Pero con el profesor Yandy van a calcular su una gloria de cálculo. Sí, iterativo lo creo. ¿Por qué iterativo? Es un método iterativo. Una iteración, 2, 25, 30, 50. Entonces ahí el tema es un poquito más laborioso. Entonces aquí lo que estamos haciendo con la destreza y soltar la falange es justamente eso, prepararnos para eso. Para que no se asusten. Para que mantengan la motivación en la carrera. Eso es un poco la misma. Ahora, fíjense. Bueno, hemos calculado la 1,2, la 2,1. Aquí se calculó la 1,3. Aquí calculé todas las potencias de la barra. Todas las potencias. ¿Y ahora qué hago? Llevo estos resultados a un diagrama de flujos de potencia. Aquí en azul, con la flecha, la potencia activa, en rojo, la potencia reactiva. Y hago una foto del estado de operación de la red. Esto es lo que me daría una escala. Una escala me estaría dando esta información, pero a través de mediciones de campo. Aquí la estamos estimando. Fíjense, yo sé que ya a esta altura la capacidad de asombro es difícil. Ya casi no hay, ya a esta altura no hay capacidad de asombro. Pero fíjense lo que estamos haciendo. Somos capaces, a partir de la información de la topología de la red, donde identificamos los elementos que están en esta red, y a partir de los voltajes, yo puedo hacer una estimación de cuánta potencia está bajando o viajando por cada elemento. Y ese es un elemento que finalmente nos permite emitir un juicio técnico respecto de cuál es el sentido del flujo de potencia. Por un lado, cuánta potencia está fluyendo. Fíjense acá, ¿cuál es la línea más comprometida aquí? La más relevante. Están pasando 80 megawatts. Por arriba caja chica, 5 megas. Por aquí están pasando 35. Por tanto, ¿cuál es la línea que presenta la mayor transferencia de potencia? La línea 2. ¿Se dan cuenta?
hablando de potencia, fíjense, 80 megas, 5 megas, 30 megas. Por tanto, aquí lo que yo estoy viendo en esta mapa, para estas condiciones de carga, es que la línea que está transfiriendo la mayor cantidad de energía en la red es la línea L2. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y está bien esta potencia? ¿Los alimentadores que están acá estarán trabajando operativamente bien o con sobrecarga? Entonces ahí hay que evaluar también la carga de la línea L1. ¿Cómo evalúa la carga de la línea L1? La corriente real partido por la corriente nominal y por 100. ¿Cuál es la corriente real que pasa por la línea L1? ¿Ya la calculamos ya? La corriente de la línea L1 es la corriente 1,2. Aquí tengo el valor en por unidad. ¿Puede ser 1,2 o 2,1 o tiene que El ser- módulo. Aquí estamos calculando la magnitud. ¿Sí? Y por tanto aquí puede ser 1,2, 2,1 porque nos interesa solamente la magnitud. ¿Sí? Y por tanto, aquí será, en la carga de L1, será la corriente 1,2, que la conozco en por unidad, por la corriente base de la zona 2, que es 110, dividido por la corriente nominal. Y fíjense, en el problema dice, al principio, dice, carga en las líneas si la capacidad térmica de la línea es 560 amperes. Esa es la capacidad de corriente que tiene el conductor. Por tanto, aquí divido por 560 amperes y multiplico por 100 para obtener un valor porcentual. Lo importante es que este porcentaje esté siempre por debajo del 100. Porque si está sobre el 100, significa que la línea está operando con sobrecarga. Y ese 560 no se le puede llamar. Esta es la capacidad térmica. La capacidad térmica del conductor. O la corriente nominal del conductor. Sí. ¿Sí? Ya dice corriente real dividido por la corriente Nominal. nominal. La nominal del conductor. Ya. Ahora, normalmente en el caso conductores, más que hablar de corriente nominal, uno habla de la capacidad térmica. Porque finalmente la corriente que pasa por el conductor genera térmicamente un calentamiento del conductor. ¿Sí? Entonces acá, fíjense, de acuerdo a esto, tenemos entonces, aquí está muy bueno este problema, está muy completo todo. Fíjense, la línea de 1, la corriente en por unidad por la corriente base dividido por la capacidad térmica y por 100, 14,1%. Es decir, la línea L1 está trabajando sumamente aliviada para estas condiciones. Después, la línea L2, la corriente 1,3 o 3,1 en por unidad por la corriente base dividido por la capacidad térmica por 100, 75,6%. Es decir, aquí lo que estamos viendo es que la línea 2 es la que tiene la mayor cantidad de carga transferida. Pero aún así, no origina sobrecarga en la línea, no hay riesgo. ¿Sí? Y en el caso de la línea 3, que estaría entre la barra 2 y la barra 3, la corriente en por unidad, el módulo, aquí interesa solamente el módulo, por la corriente base, dividido por la capacidad térmica por 100, me da un 40%. Por tanto, lo que vemos es que en este escenario no se presentan en las líneas condiciones de riesgo desde el punto de vista de potenciales sobrecarga. Ahora, para los trafos, en el caso de los trafos, fíjense, en el caso de los transformadores, aquí tenemos el trafo T1. Ahora, cuando uno analiza la carga del transformador, debe evaluar cuánta potencia entra al transformador. Conoce el P, conoce el Q, y a partir de ese valor calcula el S real. Profe, disculpe, ¿por qué calculó por la corriente base del generador el tema del cable? Pues No, es ¿cable? por eso, ¿no? No, yo usé la corriente base. Ay, capaz que me he equivocado. No es que 700. Aquí está, fíjate.
Aquí está Euro 2. la corriente por unidad por la corriente base del lado 110. Ah, ya. ¿Sí? Y si tú ves en 110, porque la línea está en 110, la corriente base de esa zona es 708 cuadros. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Entonces fíjense, ¿qué hago en los trafos? Me voy a los trafos. Aprovecho esta información. En el trafo T1, ¿cuánta potencia entra para el trafo T1? La potencia activa que está entrando es 87,06 megawatt. ¿Cuánta potencia reactiva está asociada al trafo? 6,17 MVAR. Aquí no importa si el sentido es a un lado o no, porque quiero que interesa cuánta potencia está transfiriendo el transformador. Y por tanto, de acuerdo a esto, el S será 87,06 al cuadrado más 6,17 al cuadrado raíz de eso. Y eso me da, por favor, si me hacen el cálculo, el P cuadrado más Q cuadrado raíz. ¿Cuánto? 87, Coma 318, 3, 32, 318. 3, 1, 8. ¿Sí? Ah, no. 27. ¿Cuánto da? Yo no me lo 87.27. Punto 27. MVA. Por tanto, el porcentaje de carga será igual a la potencia real que está pasando por el trafo, partido por la potencia nominal y por 100. La potencia real, 87,27 MVA. La placa del trafo, ¿cuánto es? Del trafo de T1, 125. Y por 100. Eso me da, si me hacen el cálculo, ¿cuánto me da eso? 69,81. Estábamos viendo un Ah. 69,81. 69,81%. 81. O sea, aquí 70%. Y por tanto, el trafo T1 todavía tiene un 30% de potencial disponible de transferir. Para el trafo T2, el T2, ¿cuánto entra el T2? Aquí está el T2. La potencia que entra, el P, es 74,72 megawatts. El Q que entra es 11,29 MVAR. Por tanto, de aquí el S será la raíz de 74,72 al cuadrado más 11,29 al cuadrado raíz. 75,56. 75,56 MVA. Recordemos que aquí el S está en MVA. Por tanto, el porcentaje de carga será el S real partido por el S nominal o el de placa por 100. El real, 75,56 MVA dividido por la potencia nominal. ¿Cuál es la potencia nominal del tarro 2? 80. ¿Ah? 80 MVA. Y por 100. ¿Y eso me daría, por favor? 94,46. 94,46%. O sea, prácticamente está aquí casi el 95% de la potencia. Por tanto, lo que estamos viendo es que el transformador T2 efectivamente está muy cerca de su potencia nominal. Y por tanto, somos capaces, a partir del diagrama de flujos, de poder evaluar. Bueno, aquí fíjense, aprovechemos el tiro. Eficiencia de la línea 1. Dijimos 5,72 dividido por 5,76. Eficiencia de la línea L2, 80,29 dividido por 80,7. Arriba lo que llega, abajo lo que sale. O también se puede decir potencia en la cola dividido por la potencia en la cabecera, por decir alguna. Aquí será 35,33 dividido por 35,57. Y tengo la eficiencia. Por tanto,
tenemos la carga de los transformadores, 70%, 95%, y aquí está la eficiencia de la línea. De la línea 1, 99,3, esa la calculamos en alguna parte. Ahí está, 99,3. La línea 2, lo mismo, 99,5. Y acá en la línea 3, 99,3. Ahora, aquí, por favor, ¿me puede dar una eficiencia mayor que 100? ¿Cómo? No puede. Porque no puede llegar algo de una potencia mayor a lo que salió. ¿Sí? ¿Se entiende? Por tanto, si a ustedes en el cálculo esto les da 102%, ¿qué deben hacer? No seguir calculando, volver atrás y revisar dónde lo llevo. ¿Ah? Estamos, por favor. Ahora, créanme, pasa. Dentro de la vorágine el cálculo pasa porque uno de repente se tupe. ¿Cuándo puede pasar esto? Cuando cambien el orden de esto. Está bueno. Entonces, bueno, hay muchas historias, pero yo he tenido estudiantes que ponen aquí 102% y siguen calculando como si no pasara nada. Está bueno. Entonces yo lo que les pido es calcular, preguntarse, ¿es razonable lo que estoy obteniendo? Si es así, seguimos. ¿Está bueno? Y por tanto, ese es el tema que a mí me interesa que ustedes estén siempre replanteando. Siempre es importante los cálculos, preguntarse si los resultados son o no son razonables. Ahora, fíjense, tenemos la carga de los trafos, la eficiencia de la línea, y lo último, que ya para cerrar el tema del problema, las pérdidas. ¿Cómo calculamos las pérdidas? Lo que llegó, perdón, lo que salió menos lo que llegó, salió menos llegó, salió menos llegó. Y ahí tengo las pérdidas. Aquí calculamos las pérdidas de alguna manera. Ahí sí, de una línea. Sumamos las pérdidas totales, activas, y lo mismo con la reactiva. Y por tanto, podemos hacer una estimación no solamente de la potencia transferida, sino que de las pérdidas del sistema. Ahora, las pérdidas, en general, debiesen estar contempladas, estas pérdidas, me interesan sobre todo las activas, porque las activas es lo que dejo de cobrar yo, como empresa eléctrica. Eso es lo que pierdo, y por tanto aquí, como esta pérdida está principalmente retenida en las líneas, de ahí la importancia de que la eficiencia siempre sea mayor al 98%. Si la eficiencia me da un 96%, estamos viendo redes reales, en algo me equivoco. No es que esté descubriendo una nueva red eléctrica, no. En algo me equivoqué en cálculo. ¿Sí? Ahora, este problema, en términos de tiempo, deberían desarrollarlo en una hora. Eso es un poco el tiempo para que ustedes vayan sondeando. Este también fue una prueba, yo agarré los puntajes asignados a cada parte. Pero aquí tenemos un ejercicio donde aquí abarcamos prácticamente todo. ¿Está? La prueba la fijamos para el día sábado. Dijimos 2 semanas más. La prueba está fijada para el sábado 26. Tenemos 2 semanas, casi 3 semanas en tomar la prueba. O sea, podemos dignamente prepararnos para esto. Y por tanto, con todo el cariño que les tengo, pero lamentablemente yo tengo se me olvidan las cosas, bueno, los años también. Entonces, estimadas y estimados, para que quede con constancia esto, reciban un cordial saludo. Estamos bien. La prueba, entonces, la prueba 1 quedaría fijada para el sábado 26 de abril a las... ¿A qué hora empieza la clase? A las 10:30. A las 10:30. ¿Qué clase tienen antes de ser? Software. La otra posibilidad sería esa. Partir a las 8 o a las 8:30. Y yo hablo con el profesor de software. ¿No me puedo buscar ahora de hora a una hora?
¿Qué le acomoda más? ¿Partir antes, más fresco? ¿O partir a las 10:30? Claro, porque si alguno viene viajando, el traslado es complejo. ¿Sí? ¿Todo el primer bloque? Sí, Una vez. de las 9 hasta Ya. Entonces, les cuento. Ya a partir de la próxima clase, el sábado, inicialmente el profesor Carlos Torres me iba a reemplazar por el bloque que yo le ocupé la semana pasada. Pero me dio a entender de que no tenía certeza si este sábado iba a tener la disponibilidad. Me indicó que mañana me iba a informar. Así que mañana yo le voy a informar por WhatsApp si es que finalmente la clase de CEP el sábado se imparte o no se imparte. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos a comenzar con la segunda parte. Acuérdense que nosotros vamos a ver 3 aspectos. Y por tanto, respecto de la unidad número 2, Break. ¿ah? ¿Tabulones? ¿Ah? Tabulones. Chuta, yo ya estaba. Ya. ¿Ah? Ya. Ya, ok. Ya, me resigno. ¿Qué hago? ¿Pero qué? Entonces, ¿ah? Lo otro que sí, No me interesaba que vieran, creo que lo vemos en la clase. La mirada, vuelo de pájaro que vamos a ver ahora. Básicamente, para que ustedes vean a qué viene, qué es lo que viene ahora. Díganme. ¿Tiene una disponibilidad de tiempo de la Mira, yo usualmente más que fijar un día, yo lo que te sugiero es lo siguiente. Por WhatsApp me pregunten, profe, ¿será posible que el día lo pase a ver hasta la hora? Yo veo si tengo disponibilidad, si no, te digo tal día, te doy un plan médico. Lo que pasa es que yo tengo, normalmente los días martes y jueves, tengo reuniones con mis alumnos de proyecto título. Y esas reuniones las hago online. Y son reuniones de las 6:30 hasta las 10 de la noche. Entonces,